se vive en las cárceles de Chile o te quedas solo con las noticias? En Fundación Paternitas llevamos más de 30 años trabajando dentro de ellas y te queremos contar los mitos y verdades de la voz de sus protagonistas. Bienvenidos a Marginados. Mi nombre es Francisca Torres. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es abogada de profesión, es Georgiane Barceló. ¿Cómo estás, Georgiane? Hola, Francisca, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Marginados. Y para poner un poco en contexto a las personas que nos escuchan, Georgiane fue una de las primeras voluntarias que acompañaron al padre Nicolás Vial dentro de las cárceles. Un poquitito cuéntanos, ¿cómo conociste al padre? Sabemos que recibiste un llamado en 1995. ¿Qué te dijo ese llamado? Yo trabajaba en un estudio de abogado y el padre Nicolás me llamó y me dice: buenas tardes, señor Georgiane, usted no me conoce, yo soy el padre Nicolás Vial, soy capellán nacional de Gendarmería y quiero que usted se venga a trabajar conmigo a la cárcel para que me ayude en la defensa de los reos que no tienen defensa, que no los atiende el Estado y que tampoco tienen abogado particular. ¿Tú hasta ahí no conocías quién era el padre Nicolás? Ni paté, ni nada, o sea, nada de nada, ni él no había escuchado del padre Nicolás. Y le digo: pero padre, yo, o sea, me reí porque encantada, pero yo no sé nada de derecho penal. Ah, me dijo: muy bien. Cuando usted se muera y vaya al cielo y le diga al Señor: ábreme la puerta al cielo, el Señor le va a decir: oye, yo te llamé a través del padre Nicolás y me cerraste la puerta, así que ahora yo te cierro la puerta y te fuiste. Y yo le digo: pero padre. Entonces me dijo: no, y se enojó y me dijo: lo siento mucho, pero esto es el colmo, usted rechaza el llamado de Dios, y me cortó. Yo al día siguiente lo llamé y me fui a trabajar. O sea, desde el año 1995. 95, 96, por ahí. O sea, literalmente fuiste una de las primeras voluntarias que participó en lo que es Fundación Paternita ahora. Sí, yo creo que sí, y he permanecido. Yo creo que sí. Somos pocas las que hemos permanecido todo el tiempo. Fue muy bonito porque en realidad en esa época en la cárcel, me tocó trabajar en la cárcel, lo que era la penitenciaría, la ex penitenciaría de Santiago, y era una cárcel de hombres que acogía a 6.000 hombres, teniendo capacidad para 900 personas en esa época. Entonces era muy hacinada, muy compleja. Había personas en esa época, no se sabía mucho sobre, por ejemplo, el SIDA. Entonces estaban las personas con SIDA aisladas en uno de los como módulos, fondos módulos de las calles. En esa época módulos fueron posterior después de ¿no es cierto?, esta nueva forma que se le dio a las cárceles. Pero era una calle y no había, los abogados no nos atendían, muchos abogados no atendían. También la Corporación de Asistencia Judicial en ese momento tampoco atendía a todos los presos. Entonces nosotros, ¿en qué nos focalizamos? Nos focalizamos en aquellos primerizos, personas primerizas que entraban recién en la cárcel para tratar de cortarles lo antes posible el círculo de la delincuencia. Eso significaba asistirlos en su juicio, que entendieran que se trataba el juicio y que recibieran una pena justa aquellos que efectivamente habían cometido delitos, pero había algunos que estaban injustamente también en ese momento en un proceso penal, ¿no?, que eran inocentes, pero que estaban en el momento, en la situación y fueron tomados presos, y que también había que asistirlo, atenderlo. Pero además nosotros con la Fundación Paternita empezamos a hacer ciertas casas. Teníamos una casa con algunos otros sacerdotes que eran relacionados con el padre Nicolás. Lo que hacíamos es que tenían ellos casas de acogida, por ejemplo, en Pudahuel, para personas en situación de calle. Entonces nosotros podíamos tomar a las personas que venían saliendo de la cárcel, llevarlas a una casa de acogida y con eso tratar de darles un proceso de resocialización. Y la Fundación Paternita así fue creciendo. Luego pusimos la Casa del Monte, en una casa de rehabilitación de personas que estaban con problemas de droga y alcohol, que existe hasta el día de hoy, que existe hasta hoy. Y además también teníamos la casa de hijos de presos, que cuando estaban presos, quedaban sin cuidado. Nosotros tomábamos esos hijos, mientras la persona estaba en la cárcel, nosotros cuidábamos de sus hijos en esta casa. Eso duró hartos años, sí, muchos años, como 15 años. Y también en el fondo toda la red con otras fundaciones también, donde nosotros podíamos ayudarnos con asistencia psicológica para las personas que venían saliendo de la cárcel, o asistencia médica, asistencia dental, que eran cosas que son necesarias, y también una red de empleo, ¿no? Una oficina pequeñita de empleabilidad muy amateur que hacíamos en esa época, con contactos, y que podíamos ofrecerle una oportunidad laboral para que ellos pudieran resocializar. Y ahí era parecido en el fondo a lo que hacemos nosotros, esta empresa o esta oficina, a contratar a personas con antecedentes, ¿sí? Ya, perfecto. Y de a poco. Sí, lo que pasa es que hasta el día de hoy cuesta. Cuesta mucho, pero
Y nosotros siempre, Paternitas tuvo un modelo de acompañamiento. Entonces, lo que distingue el éxito de la resocialización es que tú puedas acompañar a la persona. Nosotros nos hacíamos responsables. O sea, yo, de hecho, personalmente los iba a buscar cuando ellos salían de la cárcel a las 11 de la noche, de la expenitenciaría, los esperaba afuera, los llevaba a la casa, en la casa los tomaba una persona, no quedaban nunca solos, después siempre estaban acompañados, tenían mucha asistencia, mucho acompañamiento. Luego cuando iban al trabajo tenían un tutor en el trabajo, alguien de ese trabajo que se hacía cargo, que sabía la situación y ayudaba, acompañaba, porque son personas que, algunas de ellas, tienen muchos años en un mundo delictual, ¿no es cierto? Y sin entender los hábitos del trabajo, sin entender cómo es la relación de trabajo, es una relación distinta. Entonces, con eso nosotros lográbamos, con ese acompañamiento, que las personas tuvieran éxito. Y en algún momento, después ya de como 5 o 7 años, teníamos cerca de 70% de reinserción, de éxito en la reinserción, de todas nuestras personas. Muy buen número. Excelente, extraordinario. Fuimos muy reconocidos en esa época por el Ministerio del Trabajo, por el Ministerio de Justicia, de distintos gobiernos, porque Paternitas ha tenido un... Es transversal. Es transversal y mucho tiempo que tiene también haciendo su modelo, ofreciendo este modelo. Ya, independiente de este llamado que hizo el padre, ser voluntaria dentro de una cárcel cuando nunca habías tenido ni un nexo ni un contacto con este mundo. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? ¿Qué viviste ahí? ¿Qué viste? A mí me fascinó. Yo entré a la cárcel la primera vez, no había entrado nunca a la cárcel, entro y me pasó una cosa muy graciosa, porque entro y como estaba nerviosa, tenía una cartera y debo haber tenido equivalente hoy día 10,000 pesos en puro billete de mí, una cosa así, porque era muy joven, tenía muy poco dinero además, entonces esto de verdad no me alcanzaba ni para la micro, ni para tomarme la micro lo que ganaba. Pero no importaba porque a mí me gustaba, yo quería hacer este servicio hacia la sociedad. Entonces voy y me puse nerviosa y por tratar de sacar el carnet que estaba en la billetera, se escapan los billetes y salen los billetes volando y de repente veo y están todos, yo no había mirado, no me había dado cuenta y veo y estaban todos los presos que iban al tribunal, todos mirando y todos los gendarmes, todos, dejen tranquila a la señora. Y como una sobrereacción con esto que había unos billetes en el suelo que eran de 1,000 pesos de hoy, o sea, en realidad no era mucha plata. Y yo un poco tan nerviosa empiezo a recoger los billetes y de repente dije, pero si esta gente no hace nada, o sea, no es esa imagen que tú tienes, que es un lugar amenazante. A mí no me pareció amenazante. Yo miré y dije, aquí hay puros seres humanos que están mirando que una pobre burra que entró se le cayó su billetera. Que hubiese pasado en cualquier parte, en cualquier parte. Y no pasa nada. Entonces después me tocó pasar por el pasillo hacia adentro, porque la oficina que me habían asignado estaba al frente de la guardia interna. La guardia interna es el sector donde se pasa como del lugar más administrativo hacia el óvalo de la expenitenciaría, que en el fondo es un patio grande central, desde ahí salen las calles hacia todos los lugares. Entonces, la guardia interna. Y esa guardia interna tú la tienes que pasar para ir al tribunal y te quedas como en un patio interior grande. Y a los presos encima me dicen, señora, mire, aquí, yo ahorita en esa época, aquí está su oficina y él es Carlito. ¿Y quién es Carlito? La persona que la va a cuidar, que era un preso, que era en ese momento, tenía una categoría de los presos, se llamaban los choros, estos presos que manejaban los delitos. Si un preso iba, si un delincuente iba a robar, robaba. No robaba ni mataba, robaba. Si iba a hacer un homicidio o lo que fuera, era homicidio, no era robo. Entonces ellos manejaban su delito, controlaban su acción delictual, por ponerlo así, ¿no? Era como en la actualidad los mozos, en el fondo, que están trabajando ahora, que tienen como, ayudan como en la parte administrativa, en el rancho, Sí, pero esos son por buena conducta. Exacto. Carlos también tenía muy buena conducta, pero además Carlos era considerado un choro. Entonces era respetado. Era muy respetado dentro de la... Era una mujer joven, que tenía 25 años, 26 años, no sé, por ahí, y estaba sola adentro de una cárcel solo de hombres. Y aislada en una oficina atendiendo hombres. Entonces yo tenía que estar con Carlito al lado. Carlito, con él aprendí toda la música, la Palmeria Pizarro, tomábamos mate, lo pasamos increíble con Carlito. Estuve 5 años trabajando ahí. Y en el fondo yo ahí atendía a los presos que venían uno a uno a explicarles sus causas penales y Carlito me cuidaba. Además, en esa época en la cárcel estaban las personas que tenían algún problema mental, en el fondo esquizofrénico, que antes andaban aquí por la calle, aquí estamos en Recoleta, tú veías acá en La Vega, mucha gente así. No había espacio en los sanatorios públicos para tenerlo y por lo tanto deambulaban por las calles y cuando robaban algo, hacían algo, los llevaban a la cárcel. Y estaban en una calle para los
le ponían como más peyorativamente los locos, ¿ya? Y la calle los locos. Y esa gente quedaba ahí sin tratamiento médico. Después, cuando yo estaba ahí, después de unos 4 años, un abogado, que yo de verdad lo admiro, él hizo una causa pública y dijo, esto no puede pasar, y logramos que estas personas se fueran definitivamente y se pasaran a hospitales y a lugares, claro, a donde fueran derivados de recibían tratamiento, pues no tenían tratamiento. Entonces, además era un lugar que era un poquito peligroso porque mi oficina tenía una ventana con reja, obviamente, y daba en la calle los locos. Entonces yo tenía todos los locos cantándome el día entero. Yo gozaba porque algunas canciones, como nosotros poníamos música, algunas se las sabían, otras no, y me cantaban. Era muy simpático. Yo tengo muy lindos recuerdos. Para mí no fue un lugar amenazante, fue un lugar donde hice como un doctorado en psicología real. Y ahí en el fondo, tu familia tenía 24, 25 años, pero Georgian, ¿qué estás pensando que te va a meter a la cárcel? Sí, todo el mundo me decía que estaba loca, que era una locura. No sé, tú tenías una tía que vivía en Parque Forestal. Entonces, me invitaba a almorzar. Yo iba a almorzar a la casa de mi tía y yo bajaba y ella bajaba conmigo como a despedirme al entrar al edificio. Y me decía, señorita Barcelona, porque a mí nadie me decía Georgian, no, es muy difícil. Ya. Y Barcelona, lo que se recordaba en Barcelona. Ya. Imagino por el fútbol. Entonces, señorita Barcelona. Yo le conocía a la señorita Barcelona. Me gritaban, señorita Barcelona, ¿cómo está, señorita Barcelona? Y yo no me acordaba realmente cómo son sus nombres, porque yo atendía a mucha gente. Entonces, bueno, y la señorita Barcelona, viví todo el tiempo. Y yo me decía, nosotros la estamos cuidando, nosotros la estamos mirando, no se preocupe, a mí nunca me ha pasado nada, nunca hasta el día de hoy me ha pasado nada, gracias a Dios. Y conmigo fueron 7, o sea, yo me subí a una micro, yo andaba en micro, y me regalaban helado. Me decían, ay, si está Barcelona, qué bueno que la vi, ahora estoy mejor, me contaban de su vida. Eran chiquillos que yo vi tanta carencia, pero también vi tanto talento. Talento que la sociedad desperdicia. Pero la oportunidad. Porque no tienen las oportunidades y buscan las oportunidades y a veces las rechazan. Hay otros que no buscan la oportunidad, sí, eso es real. Pero la mayoría quiere salir adelante. Todos esos jóvenes y todos esos adultos se levantan en la mañana pensando, hoy día lo voy a hacer bien y voy a salir de esto. Pero el mundo en el mundo donde se mueven, los lleva a quedarse donde están. Pero todos quieren salir del estado delictual. Todos los que yo entrevisté en mi vida completa, todos los que he ayudado durante todos estos años en la Fundación Paternita y la gente que yo veía, incluso te digo, los delitos más graves, o sea, homicidas, violadores, también quieren salir, quieren sanar, saben que no es la vida para ellos. Nadie quiere esa vida. Y es verdad lo que tú dices, también lo que a mí me ha tocado entrevistar, nadie quiere ser delincuente, nadie quiere estar preso toda su vida, nadie. ¿Qué fue una de las experiencias o algo de lo que viste, te tocó vivir dentro de la cárcel? ¿Qué fue lo más fuerte? Lo más fuerte, bueno, yo te diría, vi justo la inserción de la droga en la gente más joven, personas que cometían delitos, pero que no eran los delincuentes avesados típicos que regresan a la cárcel, que en esa época ya tenían 40 años y tienen un modo de vida de regreso a la cárcel que les facilita la vida a ellos, sino que gente más joven, que por estar en droga cometían los delitos, y que cuando estaban adentro de la cárcel, tenían 18, 20 años, se dan cuenta, eso era devastador. Me acuerdo de una persona que estaba listo para hacer el servicio militar. Él quería hacer el servicio militar porque quería trabajar como militar y tenía toda una trayectoria de vida fijada, quería ir al norte donde estaba su familia más extendida. Se había preparado, había hecho su preparación física para quedar. Entró al servicio militar, estaba muy contento, y el día antes de entrar al servicio militar, los amigos, la polola, empiezan, oye, pero droguémonos un poco, no sé, jugar con la droga, un chiquillo que no era drogadicto, que nunca había hecho nada, bueno, se drogó, jugaron la pistola de la vuelta a la ruleta rusa y mató a la polola. Entonces, cuando tú te encuentras con esa historia y ves una persona deshecha que me dice, señorita, yo todos los días me levanto y digo, me quiero colgar, sáqueme de aquí, sáqueme de la vida. ¿Cómo usted me ayuda no a salir de la cárcel? Yo quiero salir de la vida. Qué tremendo. O sea, esas historias tremendas, mucho más tremendas que cualquier otra cosa que yo haya visto, porque vi muchos golpes, vi muchas peleas. Fui un día a las celdas de castigo con el padre Nicolás, me llevó a la celda de castigo, fue 2 veces que fui. Lo más chocante que he visto en mi vida, la celda de castigo, el aislamiento,
Esa, obviamente, para que la gente no entienda, están dentro de las cárceles, pero son otros módulos de castigo. Es que si tuvieron alguna riña entre medio, si se robaron algo, si tuvieron problemas con gendarme, Mal comportamiento. mal comportamiento, se pasan a esta celda ya. Mal comportamiento serio, con daño físico. O sea, gente que se tomaba estocas que tenían guardadas, no sé ni cómo las guardaban, o cortaplumas, qué sé yo, y peleaban, ¿no es cierto? Y se hacían daño. Estas personas luego eran pasadas a las celdas de castigo. Y en esas celdas de castigo son celdas de aislamiento. No hay castigo físico, no hay ninguna de esas cosas. Es una celda de aislamiento donde están las personas, pero la celda de aislamiento es básica. Tenía en ese minuto una colchoneta en el suelo, los chiquillos estaban con short, tal cual como estaban en el día, y son 15 días mínimo el castigo. Y tenía arriba una pequeña como rejilla, ¿no? Donde entraba la luz, frío. Es muy duro estar en invierno también, en verano y invierno hay que pensar eso. Y le dan la comida, ¿no es cierto? Y las personas están en aislamiento total. Entonces, cuando nosotros íbamos con el padre Nicolás abría la celda de castigo, hacía que los gendarmes abrieran, la gente salía, no podía ver bien el sol, y tú veías ya que eso era la desolación absoluta. O sea, son momentos en la vida donde uno dice, yo realmente no sé si esto puede resocializar a una persona. Este es un aislamiento casi, no sé si, yo no soy quien para juzgar, y creo que hay mucha gente muy profesional que está haciendo los sistemas penitenciarios, pero me parece a mí, de la experiencia humana, que uno lo mire y dice, esto no puede tener un fin en sí mismo, positivo para una persona estar aislado 15 días solo o con compañeros, aislado del mundo, sin alguien, sin un apoyo, sin un otro, sin alguien que te ayude a entender, a resignificar lo que tú has vivido y poder dar o movilizarte interiormente y poder dar un significado que sea para ti provechoso y poder cambiar la conducta. No cambian la conducta estando aislados solamente en unas condiciones bastante infrahumanas en ese momento. Hoy día ha cambiado, las cárceles cambiaron de infraestructura, pero estoy hablando del año 95-96. O sea, esto era un módulo muy, muy precario. Había gente que estaba enferma. Había una persona, me acuerdo una vez, que estaba en la celda de castigo con heridas en el cuerpo todas abiertas, sin atención médica. Y él decía, llevo 10 días aquí y no vienen los médicos porque no van. Es muy difícil conseguir médico, imagínate en un consultorio, le vas a llevar un médico ahí a la celda de castigo. O sea, es todo muy complejo. Yo creo que es el abandono. Yo creo que es el abandono total, que nosotros como sociedad nos ponemos una venda en los ojos y me da lo mismo, y esto que sea un basurero como sea, y era realmente ver gente en la basura. Era impresionante. Lo más fuerte que yo digo, creo que han sido esas dos cosas, como ver la degradación humana de querer morirse. Muchas personas quieren morirse realmente porque no son capaces de resignificar su vida habiendo cometido un delito grave, y otros que estando ya en la cárcel no hay una resocialización o cuidado dentro de la cárcel, y que esas personas en realidad están abandonadas de todo, como que las olvidaron. Muy impresionante porque efectivamente las cárceles se pueden haber modernizado, pero los hacinamientos siguen estando, lamentablemente. Siempre están, todas las cárceles de Chile están sobrepobladas, nunca hay atención para todo, no alcanza como esta parte humana entre área técnica, la enfermería, gendarmería. Entonces es súper complicado. Me contaron que además que todos los sábados tú ibas a la cárcel de menores para que ellos hicieran su primera comunión y confirmación. Sí, después de que dejé de trabajar con los adultos y seguí después de Elige Padre, yo lo ayudo, ayudándolo como una persona que lo ayuda en la fundación más bien, y empecé a trabajar en otras cosas, pero me hacía falta algo. Se digo, padre, a mí me falta, yo creo que ahí hay mucho que aportar, hay mucho que ayudar, porque en el fondo hay personas con vidas muy dañadas, y si bien el sistema se hace cargo, no se hace cargo como estas personas se merecen que se hagan cargo. O sea, nosotros como país no nos hacemos cargo del problema de la delincuencia como las personas se merecen, no como nosotros creemos que se merecen, pero no como se merecen, son seres humanos y están bastante en la herida. Entonces con el padre empezamos a ir a San Joaquín, donde hay un centro de Sename, en el fondo, que es estudiado por gendarmería, porque son chicos que han entre 14 y 18 que han cometido delitos, y ahí tienen escuela y tienen en el fondo también un poco de resocialización,
no tan efectivo como lo quisieran. Y íbamos los sábados en la tarde. Entonces, yo iba a hacer catequesis. Entonces, el padre me dice, ya, vaya a hacer catequesis. Yo mi primera catequesis era muy cognitiva, muy conceptual, y me dice, señora Yorian, nadie le entiende lo que es. Y de verdad nadie me entendía. Y además eran chiquillos mucho más jóvenes que yo, más chicos, digamos, ¿no? Y yo les hablaba y no tienen capacidad de concentrarse 15 minutos en algo cognitivo, ni la capacidad de concentración. Están muy distraídos además por un mundo que los tiene muy distraídos. Entonces al final hacíamos una catequesis más práctica en el sentido más humano. Entonces a mí me generó toda una cosa muy, muy bonita de traer a un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios que te acompaña. Y lo más lindo que me pasó en esa catequesis, me acuerdo, un chico, tengo grabado en el corazón. Hablábamos 10-15 minutos desde sus vidas, cómo podía yo mostrarles al Señor en sus vidas. Entonces yo le dije, le voy a dejar una tarea. Entonces le dije, en este papelito, les voy a hacer un papelito, y un papelito para cada uno, escriban ustedes la semana, ¿cuántos de ustedes se han encontrado con Dios? Que hablábamos de eso, si alguna vez en tu vida te hacía sentido algo más allá de tu realidad. Y todos me miraban como raro la pregunta, bueno, pero yo dije, pero tengo una semana. Primero, lo que fue dejarle el papel, pedirle a las personas del Sename que les pudieran prestar un lápiz. No, que no les puedo prestar un lápiz. O sea, estos niños no pueden ni siquiera, no tienen la facilidad de pescar un lápiz y escribir. Entonces, porque no pueden usar lápices, porque los lápices los rompen, porque se los comen, porque hacen, qué sé yo, un montón de cosas conmigo. Yo llegué la semana siguiente sin ninguna esperanza que me pudiera. Pues había varios que tenían, pero hay una, que era un chiquillo con unos ojos muy puros, muy bonitos, y me dice, tía, aquí tengo mi carta. Yo quiero usted que la lea en su casa, no la lea acá. Bueno, yo salí del penal y en el fondo veo la carta, y la carta empezaba a escribir un delito. Estaba con el Lucho, no sé con quién, ¿no es cierto? Íbamos a la avenida Mata y nos fuimos rajados por la avenida Mata abajo, entonces nos saltamos las luces, de repente veían los tiras, todo así, ¿no? El lenguaje de ellos. Yeah. Y para una bomba de benzina se robaron el cajero, una bomba de benzina. En fin, entonces salió persiguiendo por supuesto a la policía, y de repente nos bajamos, porque ya no estábamos como acorralados, nos bajamos, empezamos a correr, y empiezan los balazos, los ratis, y nos tiran varios balazos, y mi amigo le cae un balazo en el pulmón y se cae al suelo. Y yo miro al cielo y le digo, gracias Dios mío, a mí no me mataste. Y seguí corriendo y me salvé. Entonces me dice, y le digo, y volví la semana siguiente, le digo, ¿y dónde está Dios ahí? En eso, es que para mí tiene algo especial, podido de morir. Esa es la vida. Entonces ahí está el Señor también. ¿Cómo hacerlos ayudar a ver que ahí está Dios? Y me acuerdo que yo un día le dije al Padre Nicolás, yo creo que todas estas catequesis que hacemos no tienen ni un sentido. No tienen ni un sentido, porque no veo que estos chicos cambien de vida. Y el Padre Nicolás me mira con su temperamento. Sí. Y me dice, ¿y usted me dice quién se cree? Padre, llevamos tantos años trabajando en esto, pero de verdad que yo creo que no tiene un sentido. Me dice, ¿qué se cree usted? Mire, me dice, cuando uno de estos chicos esté en el minuto final de su vida, por alguna cosa donde esté, ¿no? En lo que sea, que se acuerde un segundo que hay un sentido y que hay una vida eterna y que él puede optar a una vida distinta, aunque sea en la eternidad, eso, si usted se lo dijo, eso era suficiente, no se va a acordar de usted jamás. Da lo mismo, usted da lo mismo. Lo importante en la instalación que esta persona sepa que hay una esperanza. Y eso a mí me marcó, porque en realidad yo por eso trabajé, y he trabajado tantos años en esto, porque lo importante es decir que hay una esperanza. Para esta gente, para todos los jóvenes que están hoy día en la delincuencia, para los adultos y mujeres también, hombres y mujeres que están en la delincuencia, la vida no tiene esperanza. Cuando tú los escuchas, cuando estás con ellos, la vida no hay esperanza. ¿Cómo devolver la esperanza? Si tú partes de la esperanza, la persona tiene una oportunidad de resocialización. Si no está cerrado, y si está cerrado, no vale la pena tratar de hacer algo distinto. Nos quedamos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad le podemos decir a todas las personas que hoy día están en el delito que hay esperanza? Existe la esperanza, una esperanza de un mundo mejor, que tiene costos, tiene sacrificios, que tiene muchas durezas también, ¿no? Pero un mundo mejor. Entonces yo creo que ahí está la gracia, uno es instrumento al final de traer esperanza en Chile. Y nosotros tenemos ese deber como chilenos que creo que nos estamos. Y eso es lo que tratamos de hacer como fundación, con organizaciones, pero al final esto es una tarea de todos. Y si no todos están comprometidos y siguen viendo a estas personas como lo peor de la sociedad,
como solo un número y que me da lo mismo lo que les pase, si ya no empatizan, ¿cómo vamos a tratar de darle esa esperanza y tratar de sacarlos de eso? Mira, mi abuela era una persona muy especial. Mi abuela siempre me decía, cuando yo me peleaba con alguna amiga en el colegio, me decía, mira, Jordan, si alguien hace un círculo y te deja afuera, tú haz uno más grande y déjalo adentro. Después mi mamá me lo repitió siempre, y yo creo que esa es la clave. Cuando uno deja fuera del círculo a la gente, esta gente ya no tiene cómo entrar. No puede entrar a lo que nosotros conocemos como una sociedad que se comporta, ¿ok? Y entonces están perdidos y ya no van a hacer ni un esfuerzo para entrar. Hay que acogerlos para que vean que sí es posible cambiar de vida. Y además, por ejemplo, yo te digo, cuando yo estaba trabajando en la cárcel de adultos, uno de las personas que estaba ahí en la cárcel, que salió de la cárcel, que le dimos un trabajo, que estaba en proceso de resocialización, un día vino. De que estaba señor Jordan, yo de verdad considero que todo lo que usted me dijo es una mentira. Yo dije, ¿por qué? Dijo, porque mire, porque en la cárcel mis amigos realmente amigos. Cuando eran amigos, eran amigos. Cuando había lealtad, había lealtad. Yo jamás insultaba a mi madre, porque para ellos la figura es muy importante, ¿no? Mamá o abuela en este caso, que muchos, pero es una de las materna. Cuando mi amigo tiene su señora, yo no vivo a su señora, yo cuido a los hijos. El sentido de lealtad, el sentido de compromiso, el sentido de la amistad. Ahí hay un valor mucho más profundo que el que nosotros tenemos, los que nos consideramos no en el ambiente delictual, claro. Dice, además, yo en el trabajo que usted que me ofreció, porque él estaba trabajando en esta piscina de empleadería, no, me decía, la gente miente. Mis compañeros mienten, los jefes mienten, yo hago una cosa, me dicen hasta el cosa, me dicen yo no te lo dije, la gente se escuda. Eso en la cárcel no pasa, y eso es real. Sí. En la cárcel no pasa, la gente tiene unos valores puestos quizás en otra escala de valores, pero más profundo. Nosotros somos más débiles en eso, nos acomodamos. Claro. Ellos no se acomodan, y por lo tanto sí hay que hacer este círculo más grande, porque hay que mostrarle, y quizás nosotros nos acomodamos, pero que tiene otro sentido. Un sentido también de convivencia social, que es mucho más importante, un beneficio común, mucho más extendido. Si nosotros segregamos a las personas que están hoy día en el delito, ellos nos van a segregar cada vez más a nosotros los que no estamos. Y esto hace una sociedad absolutamente dividida, sin ninguna posibilidad de encuentro y de reinserción. Entonces tú tienes que empezar y abrirte y decir, a ver, ¿qué le pasa a esta persona? Que hay un ser humano, hay una persona, no su conducta es inadecuada, una conducta que es socialmente repudiable. Pero la persona que hay ahí detrás, ¿quién es? ¿Cómo la rescato? ¿Cómo la ayudo a que salga esa persona con sus valores y los ponga adecuadamente en lo que conviene? No en lo que él cree que conviene, sino que conviene para la sociedad. Y ese trabajo de acompañamiento es maravilloso. Yo tengo una ahijada muy querida, que es hija de un preso que estuvo 28 años preso, que conocí en la cárcel, y que lo conocí ahí, y somos amigos hasta el día de hoy. Uno de sus hijos va a ser juez de la República. Todos sus hijos son personas que estudiaron. Y esta persona no tenía para la sociedad ningún destino. Si la hubiésemos segregado, perderíamos todo ese talento. Los jóvenes del Sename que yo vi en el Sename, en esta cárcel del Sename, ¿no? Eran chiquillos muy talentosos. Yo pensaba, yo tenía hijos, yo tengo, en ese momento hasta ahí, y todavía tengo hijos de la misma edad de estos chicos. Entonces yo veo y digo, si él hubiese sido mi hijo, sería como mi hijo que estudia hoy día en la universidad, o como mi hijo que está en el colegio. Pero efectivamente sería así, porque tendría otras posibilidades. Pero es un chico talentoso, inteligente, pero que está clavado en su inseguridad, en su carencia de afecto, en su vida durísima, en el modo sobrevivencia. Y si yo no lo ayudo, no le extiendo una mano, no lo miro, no lo visibilizo, no veo qué es lo que le sucede, nunca va a tener la posibilidad de integrarse. ¿Y ahí qué diferencia podrías ver en estas cárceles de jóvenes con la de adultos? ¿Qué diferencia, no tanto ya como de la reclusión misma, sino de ellos? Los adultos ya tienen más tiempo de vida, tienen hijos, y siempre me pasó que yo nunca escuché un preso adulto que me dijera quiero lo mismo para mí.
Entonces, cuando ellos tienen hijos, en general les cambia la percepción de lo que están haciendo y quieren quedarse ellos en el mundo más complejo, ¿no? Y al hijo salvarlo de la misma suerte que ellos tuvieron y que no corran la misma suerte. Los jóvenes no tienen ese modelo a seguir. Y por lo tanto, para esos jóvenes, los jóvenes están atrapados. Primero están atrapados. Y mientras nosotros no entendamos que una de las principales acciones que tiene que pasar en estos jóvenes es rehabilitarlos de la droga y del alcohol. Mientras yo estaba haciendo las catequesis en el Cauquín, tiraban alguien, no sé quiénes, por los techos, tiran las manzanas con droga, se me van cayendo. Las pelotas, que muchas veces les dicen que, para que sepa la gente, la mayoría de las cárceles están con malla, los techos, por todo lo que se les tira. Tiran pelota, entonces, y en el fondo los mismos chicos me decían, oiga, tía, ¿quieres el bueno? Mira, aquí tengo. Y digo, déjate fumar. O pastilla, ya. Fuera, déjate la droga. Pero yo no saco una cosa sin eso, es ridículo. Da lo que yo le diga, necesita asistencia profesional. No un remedio que lo calme, que eso sí que se da. Asistencia profesional constante. ¿Cuántas veces lo atendían los psicólogos? 20 minutos a la semana. Probablemente 1 hora a la semana. No sirve, o sea, es un chico que está tan dañado que necesita un tratamiento profundo, un modelo de resocialización y de sanación, de salud mental, profundo y física también. Entonces, no es la condición de reclusión lo que hace diferencia entre adultos y jóvenes, es la esperanza. El adulto puede tener más visión de esperanza porque va madurando y porque tiene hijos, ve la descendencia y entiende. El joven no tiene esa posibilidad, todavía es más inmaduro, entonces está en la cosa inmediata, a corto plazo, en la ganancia, el tirar una cadena, en robarse algo, no sé qué, y no ve para adelante. ¿Por qué no ve para adelante? Porque para adelante, cuando ellos hacen esa reflexión profunda a través de las catequesis, me decían, señorita, no hay nada para mí en esta sociedad, imposible. ¿Qué voy a hacer yo si yo no tengo escolaridad? Estos chiquillos todos tenían segundo básico, cuarto básico, y algunos con escolaridad y con mucho problema mental, que tampoco está hecho. Pero si muchos de nuestros usuarios siempre dicen que el cáncer dentro de las poblaciones es la droga. Y lamentablemente cuando son adolescentes que adolecen todo y creen que nunca les va a pasar nada, es muy difícil sacarlos de esto. Para ir cerrando ya y sobre tu experiencia y hablando de la parte humana de lo interno, ¿qué les podemos decir a las personas que solo lo ven como números? No, es lo mismo que ver a tu hermano. Cuando tú ves a tu mamá, piensa si la vieras como número. Es imposible, hay un ser humano. Si tú te detienes 5 minutos en la calle, cuando una persona está en la calle desesperada, cuando ves un chico que está botado, drogadicto, con su tarrito al lado diciendo ayúdeme y está botado, detente un minuto, míralo a los ojos y pregúntale, ¿cómo estás? Nada más eso, ¿cómo estás? Ni siquiera ofrece ayuda, ¿cómo estás? Mira cómo te mira y después dime si lo ves. Imposible. Para mí, la gente que yo conocí en la cárcel durante todos estos años ha sido gente que me ha marcado en la vida, me dio otro sentido de vida. Yo he recibido mucho más de ellos de lo que yo pude dar. Eso está en ellos. No lo sabemos recibir, no lo podemos buscar. Entonces, porque no lo buscamos, no queremos buscarlo. Lo queremos invisibilizar porque es algo que nos ha molestado, que nos ha hecho daño, que probablemente tenemos algún recuerdo de alguien, ¿no es cierto? O a nosotros mismos que nos ha pasado algo. Pero hay que saber perdonar también, hay que saber perdonar. Nosotros tenemos en la vida de los personas que no cometen delitos, un montón de errores. Y yo no ando en la vida juzgando gente, este es un número y este es una persona. Todos somos personas. Hay que ver dónde esa persona se puede resocializar. Quizás necesita un tratamiento mental, quizás necesita estar en un hospital psiquiátrico, quizás necesita una resocialización y quizás nunca se va a poder rehabilitar del todo, pero va a ser mejor. Muchas gracias, Georgian. Toda tu experiencia, todo lo que nos contaste, yo creo que le va a servir mucho a todas las personas que no conocen este mundo. Y hablado de una persona que no viene del mundo. No sé si me explico. Y agradecerte todo lo que nos contaste, todo lo que viviste y todo lo que sí se puede ayudar, que cada uno puede aportar un granito de arena. No, gracias por esta oportunidad. Yo feliz de haber estado acá. Y también decirle a la gente que reflexionemos sobre esto como país. ¿Qué estamos entregándole a Chile? ¿No? ¿Qué talento estamos entregando a Chile? ¿Y qué talento estamos perdiendo para Chile? Exactamente. Muchas gracias.
Agradecer como siempre el patrocinio de Juntos por la Reinserción y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.